Bienvenidos a esta corta explicación sobre la Trinidad. Para eso, quiero partir diciéndole que la Trinidad es como un paisaje que se nos abre para ser contemplado, meditado y poder observar en él cada uno de los detalles. Un paisaje, a medida que empezamos a andar en él, podemos encontrar toda su riqueza y saborear y gustar la obra de su Creador. De igual manera, la Trinidad se nos presenta como ese paisaje abierto, ese paisaje en el que podemos caminar y contemplar a un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Para eso, empecemos con algunas observaciones previas. Primero partamos que el cristiano, en todo su esplendor y en todo su ser, se diferencia de otras religiones por la afirmación de la existencia de tres personas en Dios. Primero, de un Dios que es Padre, de un Dios que es Hijo y de un Dios que es Espíritu Santo. Y todo esto conforma la fe trinitaria. Y es a partir de la fe como se comprende el sentido ontológico y salvífico en toda la persona y en toda la figura de Jesús. Por tanto, la existencia cristiana se entiende en toda su riqueza a través de la fe en la Trinidad. Y a partir de ella, nosotros tenemos una participación activa en la vida trinitaria. Vamos a seguir con la doctrina de la fe, con la doctrina de la Iglesia. Partamos de que esta doctrina es la explicación de lo que afirma la Iglesia y la tradición. Primero, la Iglesia enseña la Trinidad económica, es decir, explica la triple acción salvífica de Dios a lo largo de toda su historia. Por tanto, la Iglesia, todos nosotros, debemos dar testimonio de la fe trinitaria que nosotros profesamos. Es importante recopilar o mirar a lo largo de la historia cómo se ha ido formando todo este dogma. Primero, mencionemos algunos como el símbolo de apostólico, el símbolo de Nicea, el símbolo de Niceo-Constantinopolitano, en fin. Son estas y muchas otras declaraciones las que nos han permitido condensar o llevar como la esencia de la Trinidad, y está, digámoslo así, expresada en un Dios que existe un solo Dios y vive en tres personas, distintas sí entre sí, pero idénticas en su esencia divina. Es decir, nos va a hablar de la unicidad de Dios, un Dios que es Padre y no es creado, un Hijo que es engendrado y un Espíritu que es expirado. Por tanto, se van a crear las relaciones de paternidad, de filiación y de expiración. Y estas están íntimamente unidas por la razón de las relaciones que existen entre ellas mismas. Pasemos a descubrir un poco a partir de la Sagrada Escritura, de este compendio de toda nuestra fe, en el que el Dios único del Antiguo Testamento nos va a revelar de alguna manera, no de forma clara, lo vamos a entender ya luego con la iluminación del Nuevo Testamento, todo el sentido trinitario. En el Antiguo Testamento vamos a observar dos cosas. Primero, se alude un poco a Cristo, no de manera clara ni concreta, y segundo, hay otras expresiones que aluden a la pluralidad de Dios, como por lo menos el ángel de Yahvé, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Y todas estas expresiones se van a poder entender, como ya lo decía anteriormente, con la iluminación del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en los sinópticos, nos van a dar un claro testimonio de la Trinidad a partir del texto del bautismo. Es el bautismo de Jesús en el que se revela y se expresa de manera clara y contundente la presencia de la Trinidad. También Jesús va a hablar del Padre. Dice: quien me ve a mí, ve al Padre. Bueno, en fin, algunas expresiones que en este momento se me escapan, pero donde Jesús expresa de manera clara y contundente la presencia del Padre. Y otra también del Espíritu Santo, por lo menos dice: el Espíritu Santo les enseñará lo que deban decir. Quien hable en contra del Espíritu Santo no se le perdonará su pecado. En fin, expresiones ya más claras que nos van a ir de alguna manera formando toda esta experiencia trinitaria que hace o que marca la diferencia en la vida de un cristiano.
También es importante recordar o darnos cuenta de que las representaciones trinitarias, qué representaciones hay fuera del cristianismo. Y también se habla de que en el mundo extrabíblico se encuentran representaciones de la tríada de Dios, tanto en el ambiente judeo-helenístico como en las relaciones místicas. Las revelaciones resuenan en los mitos de los pueblos, a veces oscuramente, pero sin embargo las trinidades míticas son un sueño de la verdad. Hemos hecho un pequeño recorrido, ¿cierto? Recordando que la Trinidad es una unidad. Primero, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Sin embargo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. La experiencia de la Trinidad es algo que también se entiende a medida en que podemos ahondar en ella, pero también en la medida en que podemos hacer experiencia de esta vida trinitaria que cada uno de nosotros estamos llamados a vivir.